Hola chicos, ¿cómo están? Mm, bueno, les cuento. Vamos a empezar una serie en la cual voy a hacerle resumen a un libro de fisiología muy conocido por mucha gente que se llama el libro de Gayton, ¿cierto? Este es un curso muy completo, me parece a mí. Mi manera de ver las cosas es un curso muy completo de lo que es la fisiología humana. Listo. Mi nombre es Santiago, yo soy médico general y vamos a empezar con el capítulo uno, que es organización funcional del cuerpo humano y control del medio interno. Como les estaba mencionando, pues realmente no es como tal una bibliografía, porque esta es la única bibliografía que van a tener estos videos de fisiología y la vamos a sacar de este libro, que es la decimocuarta, pues aquí puse catorceava, pero no sé si eso está bien dicho, es la decimocuarta edición del libro de Gayton, que salió en el año 2021. Bueno, entonces lo primero es que les voy a pedir disculpas porque más a estar devolviendo para mirar cuánto tiempo de grabación tenemos. Y la idea es que eh, estos videos no queden más largos de 10 a 15 minutos. Algunos de pronto se van a extender un poquito más, pero voy a intentar que cada video eh, dure esto para que no sea muy denso ver pues estos videos, ¿cierto? Mm, lo otro que les iba a decir es que por esa razón precisamente es que cada capítulo va a tener varios videos. ¿Listo? Entonces, bueno, en este capítulo lo primero que se nos plantea es qué es la fisiología. Y podemos definirla como la rama de las ciencias que intenta explicar los mecanismos físicos y químicos responsables del origen, desarrollo y progresión de la vida. Entonces, pues digamos que esta es una explicación muy filosófica, pero una explicación digamos que más práctica sería que la fisiología humana explica el funcionamiento del cuerpo humano en condiciones normales. Listo, es decir, en condiciones en las que no hay enfermedad, ¿cierto? Bueno, resulta que la medicina se divide en ciencias básicas y ciencias clínicas, o disciplinas básicas y disciplinas clínicas. Entonces, digamos que las ciencias básicas o las disciplinas básicas son aquellas que intentan explicar lo fundamental del cuerpo humano para después dar una explicación de cómo curar o de cómo ofrecerle un tratamiento a la persona que llega con una enfermedad, ya sea a un consultorio, a un hospital, o a un servicio de urgencias o a un quirófano, ¿cierto? Pues en todas las situaciones y en los contextos donde se puede atender a un paciente. Entonces, la fisiología hace parte de las ciencias básicas y forma un puente entre las ciencias básicas y la medicina. Listo. Pues la medicina ya como tal, la medicina clínica, que es la medicina no teórica, sino la medicina en la que se ven pacientes en el día a día. Digamos que esto aquí, por decirlo de alguna manera, lo que estoy haciendo yo es medicina teórica, ¿cierto? Bueno, entonces la fisiología explica el funcionamiento de las células, los tejidos y los órganos, y cómo estos interactúan para dar origen y mantener la vida en el ser humano. Esto requiere una comunicación y una coordinación muy compleja, desde los genes que contienen la información para sintetizar moléculas hasta los sistemas neuronales y hormonales que hacen posible estos procesos. Listo. Em, entonces acá, pues esto realmente es como una especie de resumen, pero a veces en lo que yo les pongo aquí en estas presentaciones es como mi interpretación de lo que he leído en el libro, ¿cierto? Digamos que voy a ir explicándolo y voy a intentar ser todavía más, dar una explicación de pronto un poquito más, ¿cómo decirlo? Más sencilla de lo que realmente da el libro, que por si el libro ya da una explicación súper sencilla. Entonces, si bien este libro se enfoca en la fisiología, habrá momentos en los que se hablará también de la fisiopatología. Entonces, entendemos nuevamente la fisiología como esa rama que explica el funcionamiento del cuerpo en condiciones normales, ¿cierto? Mientras que la fisiopatología se encarga de explicar el funcionamiento del cuerpo en condiciones de enfermedad. En últimas, esta es realmente la base de la medicina clínica, la fisiopatología como tal, ¿cierto? Bueno, entonces, ahora que estamos pues como en este capítulo introductorio, es importante y me pareció muy acertado de parte del libro empezar a hablar directamente de la célula. Y es que la célula es la unidad viva más básica y más pequeña del cuerpo. Digamos que
hay estructuras un poquito más complejas que son formadas por células, pero que si vamos a identificar la base viva más pequeña del cuerpo es la célula, ¿cierto? La célula no se puede ver a ojo desnudo, es decir, se necesitan microscopios u otros artefactos para poder ver una célula. Nosotros cuando miramos cualquier parte del cuerpo no somos capaces de ver células porque son mucho más pequeñas de lo que puede detectar el ojo humano, ¿cierto? Cada tejido y órgano es un agregado de muchísimas células diferentes, ¿cierto? Entonces ya sabemos un primer concepto y es que tejido y órgano es una unión de muchísimas células. Y las células se mantienen unidas por estructuras de soporte intercelular, es decir, de soportes entre las mismas células. Cada tipo de célula está especialmente adaptada para realizar una o más funciones concretas. Bueno, eritrocitos o glóbulos rojos. Hablar de eritrocitos es exactamente lo mismo que hablar de glóbulos rojos. Lo que pasa es que van a ver que en medicina, en general en todas las áreas de la salud, preferimos hablar del término eritrocitos. Y más bien cuando uno le está explicando al paciente y demás, ya se acuña el término glóbulos rojos. Supongo que es por términos de practicidad. Eritrocitos es una sola palabra. Entonces, aquí nos dan un ejemplo de célula y es que los eritrocitos son las células más abundantes de todas las células que hay en el cuerpo. Y en promedio un hombre o pues una persona adulta puede tener 25 billones de eritrocitos en un momento dado. Pues casi que en todo momento. Aquí les puse billones de habla inglesa, en la próxima diapositiva les voy a explicar un poquito sobre esto. Y es que es importante tener en cuenta que los eritrocitos, la función de los eritrocitos es transportar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos. O sea, nosotros respiramos, ese aire llega a los pulmones y estos eritrocitos son las células encargadas de llevar a través de la sangre ese oxígeno a todos los tejidos, ¿cierto? Entonces, sabemos que el cuerpo humano tiene aproximadamente 35 a 40 trillones de células. Y ya no estamos hablando solamente de eritrocitos, sino de todos los tipos de células, a pesar de que los eritrocitos, como había mencionado anteriormente, son los más abundantes. Entonces miren que acá les hago una aclaración, es que les estoy hablando de billones de habla inglesa y acá de trillones en habla inglesa. ¿Por qué les hago esta aclaración? Por esto. Es que un billón, cuando estamos en habla inglesa, un billón son 9 ceros, mientras que en habla hispana un billón son 12 ceros. ¿Cómo así que en habla inglesa y en habla hispana? Cuando usted está en Estados Unidos y dice un billón, a usted le van a entender que son 9 ceros. Pero si usted está en un país donde se habla español, cuando hablamos de un billón, estamos hablando de 12 ceros. Sin embargo, y aquí es donde se complica un poquito la cosa, si uno en un país de habla hispana habla de un billón de dólares, uno tiene que entender que un billón de dólares son 9 ceros porque esta es una diferencia que a mí, digamos que a mí en un momento dado se me enredaba un poquito. Es que yo no entendía porque de alguna u otra forma me di cuenta que no era lo mismo de hablar un billón en español que hablar un billón en inglés. Y que un billón de dólares no era lo mismo que no tenía los mismos ceros que un billón de pesos. Mm, Aclaro, yo soy colombiano y estoy haciendo este video pues, en el trasfondo y en el contexto colombiano, pero yo pensaría que eh, un billón de pesos colombianos eh, tiene los mismos ceros que un billón de pesos mexicanos. No sé cómo funciona la moneda de Argentina, de Venezuela, en fin, pero supondría que el caso es exactamente lo mismo, que la misma cifra se puede dar de esa manera. Mientras que cuando estamos hablando de dólares, un billón son 9 ceros. Cuando hablamos de pesos, un billón son 12. Yo pienso que esa es una adaptación más que todo económica. Pero, independientemente de eso, para no enredarme más, sepan que cuando estamos hablando en este libro de un billón, va a ser 9 ceros, porque pues el libro está escrito en inglés originalmente. Y cuando se habla de un trillón son 12 ceros. Mientras que si el libro estuviera escrito en español, inicialmente, si hablaran de un trillón, estarían hablando de 18 ceros, ¿cierto? Entonces, ¿qué características comunes tienen todas las células del organismo? Todos los diferentes tipos de células difieren mucho entre sí, es decir, tienen muchas diferencias, pero tienen características en común. Por ejemplo, una característica en común que tienen todas las células es que en todas el oxígeno reacciona con los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son un tipo de nutrientes que hay. Los hidratos de carbono, miren que acá en esta palabra lo único que se hace es cambiar, digamos que el orden.
Los hidratos de carbono son lo mismo que los carbohidratos, ¿cierto? Entonces, en todas las células, los carbohidratos, las proteínas y las grasas reaccionan con el oxígeno para producir energía que necesitan las células para funcionar y llevar a cabo sus actividades. Los mecanismos químicos que permiten cambiar estos nutrientes en energía son los mismos en todas las células, es decir, las mismas interacciones o las mismas, ¿cómo se dice?, reacciones químicas que se necesitan en una célula para convertir un carbohidrato en energía, se usan en todas las células, ¿cierto? Y todas las células liberan los productos finales de su reacción química en los líquidos circundantes. Es como decir que por cada reacción química pueden haber productos de desecho y esos productos de desecho se liberan en los líquidos circundantes a la célula. Otra característica común es que prácticamente todas las células tienen la capacidad de reproducirse para formar más células de su propia estirpe, es decir, de su propio tipo. Y cuando se destruyen células de un tipo específico, las restantes se reproducen para llenar ese cupo. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a hablar entonces un poquito de los microorganismos que viene del ser humano. Resulta que en el cuerpo humano no solamente hay células, ¿cierto? Sino que también hay organismos vivientes que son microscópicos y que están en una cantidad también muy, muy alta. Están en una cantidad tan alta y nosotros tenemos tantos microorganismos en el cuerpo que realmente se puede decir que tenemos más microorganismos viviendo que células, ¿cierto? ¿Dónde se encuentran estos microorganismos? Se encuentran en la piel, en la boca, en el intestino y en la nariz. Entonces, la pregunta del millón es, ¿son estos microorganismos malos? No, realmente no es que sean malos, pero ya vamos a hablar de esto. Entonces, el tracto gastrointestinal del ser humano pueden tener entre 400 y 1000 especies de microorganismos diferentes. Las comunidades de microorganismos dentro de este tracto son llamadas microbiota, así se les llama. Entonces, cuando hablan como que, esto altera la microbiota, ya saben que son microorganismos. Eso habla mucho en alimentos hoy en día de que alteran o no alteran la microbiota o antibióticos, en fin. Pero ya saben que están hablando de microorganismos que viven en el tracto gastrointestinal, ¿cierto? Em, Esta microbiota puede causar enfermedades en ciertas condiciones, pero normalmente viene en armonía con el ser humano en relación de simbiosis. ¿Qué quiere decir esto? Que por la evolución, los seres humanos, digamos que en algún momento empezaron a, entre comillas, aceptar a estos microorganismos dentro de su cuerpo y ellos a cambio nos ofrecen una función valiosa. Entonces, eh, por la evolución, pues yo imagino que en un primer momento, cuando estos microorganismos siempre llegaban al organismo, el organismo siempre los interpretaba como que ellos eran microorganismos que no debían estar en el cuerpo y los atacaba. Pero poco a poco, por la misma evolución, vuelvo y lo menciono, eh, el organismo aprendió a convivir con ellos y ellos empezaron a realizar funciones que eran útiles para el ser humano. Entonces, digamos que nosotros los dejamos vivir a ellos y a cambio ellos realizan funciones benéficas, es decir, funciones útiles para nosotros. En el caso de la microbiota es ayudar a la digestión, ¿cierto? Entonces esto es lo que se conoce como simbiosis. Dos microorganismos conviven en un espacio específico. En este caso, los microorganismos viven dentro de nosotros, literalmente hablando, pero nos aportan una función benéfica, ¿cierto? Bueno, yo pienso que hasta ahí el primer video, no quiero que sea muy extenso como les había mencionado. Entonces, esta es la primera parte, espero que les haya gustado, que les haya sido muy claro. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios. Que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video.